Perfecto. Entonces, para contextualizar, porque básicamente esa va a ser mi tarea del día de hoy. Hoy vamos a dejar conversar más a las distinguidas partes invitadas. Básicamente, desde ADE lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Contextualizar y sugerir ese posible puente entre estos dos instrumentos de normas internacionales financieras y nuestra taxonomía de finanzas sostenibles. Como les mencionaba, daremos entonces paso a la UNEP-FI, que a través de Esteban Blanco, que nos acompañe, va a desarrollar un poquito sobre ese contenido de qué es la taxonomía, la parte metodológica. Y desde la superintendencia, entonces, don Adrián Pacheco nos va a hablar un poquito sobre la hoja regulatoria y los procesos de expectativa con el sector financiero. Finalmente vamos a dar un espacio de preguntas, ¿verdad? Y ellos van a compartir un poquito sobre lecciones aprendidas y todo este proceso de pilotaje para lo que ha sido, digamos, Costa Rica. En ese sentido, muy importante la contextualización del taller. Creo que muchas de las personas por aquí presentes nos han acompañado un poco con los espacios de las normas internacionales, entonces ya están un poco más empapados, lo cual es bastante positivo. Seguimos viendo bastante apetito por esto y este es el primer, digamos, espacio en el que ya vamos a hablar del instrumento de la taxonomía, ¿verdad? Entonces, vale la pena mucho contextualizar sin, digamos, ser repetitivo de lo que se ha conversado, ¿verdad? Entonces hablamos de que para muchas personas son nuevos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo constantemente. Vemos que independientemente del contexto, la dinámica en sostenibilidad en general, global y tanto para también Costa Rica, lo cual es un orgullo decirlo, ha dado pasos significantes en los últimos años hacia, digamos, toma de decisiones financieras. Pues esto es como un efecto dominó. Apoya y eventualmente decanta sobre otras actividades. Entonces, nosotros definitivamente lo vemos con ojos bastante positivos. Claramente involucra un trabajo y una reingeniería muchas veces de procesos, pero claramente vienen a dar frutos en ese sentido. Ya hemos conversado sobre la adopción de normas internacionales, ¿verdad? Paralelamente, pues entonces ahí Esteban y don Adrián nos van a conversar un poquito sobre la parte de nuestra primera taxonomía de finanzas sostenibles como un sistema de clasificación de criterios, que básicamente es un lenguaje común para decir qué actividades económicas se consideran sostenibles. Entonces, fueron dos situaciones, muy interesantes que se han acontecido, en estos últimos años y donde nosotros como integradores desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo decimos que en principio, ¿verdad? Uno lo que no quisiera caer es ni en que sea complejo ni en reduccionismo de la típica pregunta dicotómica de cuál uso, cuál es mejor, sino entender que, digamos, hay complementariedad. Que no depende, ¿verdad? De factores en el sentido muy laxos de decir qué es mejor o qué es lo que más me sirve. Hay que entender también claramente contextos normativos. No todo el mundo tiene que aplicar las normas ya o digamos en el inmediato. Eso va a ir dependiendo del tiempo. De la misma manera que otros instrumentos, lo que nosotros decimos es conózcalos y entendamos que al interactuar con ellos, lo que va a hacer es mejorar la toma de decisiones y sobre todo ambos van enfocados a detallar de una manera estructurada cómo esas actividades contribuyen a una economía sostenible. En ese sentido, ambos buscan la transparencia, movilización de capital hacia la parte de qué actividades son el desarrollo sostenible, buscar cómo se relacionan y se complementan y aplicarlos de una forma complementaria, claramente. En ese aspecto, nosotros pues vemos, digamos, que cada una de estas herramientas aporta elementos importantes a la información, esa información que tiene que ser completa, creíble, auditable, ¿verdad? En algunos de las situaciones de las normas incluso. Entonces, básicamente vienen a robustecer en ese sentido. Claramente, tienen principios, tienen alcances diferentes en ese sentido. Y básicamente pueden ser criterios que nosotros entendemos como sustancialmente diferentes, pero van a haber cosas en las que sí existe una complementariedad y básicamente radica en proporcionar infraestructura para la información y el rigor de la divulgación, ¿verdad? Entonces, básicamente, si se aspira a hacer esa movilización
de información transparente, confiable, armonizada, ese lenguaje común que estamos buscando sobre sostenibilidad corporativa, siendo uno de esos, posiblemente uno de los retos más grandes en sostenibilidad, la cuantificación monetaria, los números un poco más fuertes, ¿verdad? Relacionados a eso es precisamente las cualidades de ambos instrumentos que nos van a permitir contar con esa información y que nos orientan como un compás en ese sentido. Entonces, básicamente, tanto la NIF como la taxonomía lo que nos va a dar son piezas fundamentales para esta parte de divulgación de información con calidad, con rigor y otorgar credibilidad en un mercado financiero, etiquetando correctamente que son una actividad sostenible, ¿verdad? Si lo pensamos más allá, incluso evitando lo que muchas personas por hoy conocen como el lavado verde o el greenwashing, porque básicamente estamos definiendo con rigurosidad qué es sostenibilidad desde ese aspecto. Entonces, por eso es que decimos que son apasionantes, por eso decimos que son complementarios, porque básicamente nos van a ayudar a tener, digamos, ese norte. Como les decía, claramente de ahí pueden haber diferencias en términos del objetivo, mientras hablamos en uno de un estándar de divulgación, o sea, reportaje financiero, el otro es un marco normativo de actividades económicas para movilizar capital, eso está súper claro, ¿verdad? Los alcances también pueden ser diferentes. En ese sentido, nos van a ampliar un poquito más sobre la taxonomía y sus sectores prioritarios y lo que hablamos de las normas internacionales financieras, de que no es lo mismo, dependiendo de la sombrilla donde nosotros estemos gestionando empresarialmente, si somos grandes contribuidores, si somos más bien o formamos parte de esa cadena de valor, si somos empresa pública, privada, dependiendo de eso, cómo va a ser ese alcance. Entonces, mensajes clave que queríamos dar en esta contextualización y que queremos que se lleven de previo a escuchar a nuestras personas expertas es: básicamente son instrumentos que nos van a ayudar siempre y cuando los entendamos, siempre y cuando los apliquemos de una manera correcta a mejorar rendición de cuentas y transparencia. En ese sentido, ambos son complementarios, ambos buscan, digamos, esa parte. Lo vemos en general, un impulso en la inversión responsable y eventualmente ese acceso a capital, ¿verdad? Que tanto algunos textos nos hablan de básicamente generar o digamos tener esas oportunidades, visto como riesgos y oportunidades. El fortalecimiento de la gobernanza corporativa con un gobierno corporativo más informado, más responsable, más proactivo, con mejores y datos más rigurosos y que integre, digamos, una manera más plena todos estos criterios que van a estar esclarecidos dentro de los instrumentos. Claramente también uno de los mensajes claves es no escoger entre uno y el otro, sino implementar ambos si es que nos corresponde, ¿verdad? Y es una vía para satisfacer expectativas tanto de reguladores como de comunidad inversora. Entonces, básicamente sí hay beneficios de aplicarlos. Y obviamente contribuir a un sistema financiero orientado a largo plazo en consideraciones sostenibles, ¿verdad? Entonces, sin más que decirles, vamos a darle entonces paso a voy a dejar de compartir a don Esteban. Entonces, Esteban, todo suyo para Gracias, que nos Fernando. comente. Muchas gracias. Vamos a ver, ya estoy compartiendo ahí pantalla. Ya voy a poner en una presentación y me avisan si ahí la ven bien. Ahí estamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio también a AED y por las personas que se unieron a la sesión. Eh, un poco como decía Fernando, la solicitud, digamos, de este espacio fue compartir un poco cómo se puede relacionar la taxonomía con los reportes que se están solicitando ahora de la NIF S1 y S2, de la IFRS, bueno, NIF ISSB, que a fin de cuentas son temas relacionados, pero como bien decía Fernando, tienen, digamos, una diferencia y, digamos, se pueden complementar las herramientas, pero a fin de cuentas, pues no son lo mismo. Entonces, vamos.
Nada más para enmarcar, digamos, el tema de la taxonomía. Ya vi entre los participantes que hay bastantes personas que ya conocen sobre la taxonomía, que incluso estuvieron en las mesas de desarrollo de la taxonomía. Entonces voy a tratar de ir rápido sobre este tema, pero también sé que habrán personas entre los participantes y las participantes que no, tal vez no tienen tan claro qué es la taxonomía y cómo funciona y para qué sirve. Entonces, bueno, el proyecto que desarrolla la taxonomía un poco está enmarcado en este. Es un proyecto REDING desde el Fondo Verde del Clima, que está financiado justamente por el Fondo Verde del Clima y la Unión Europea. El proyecto, digamos, está desarrollado digamos, el ejecutor es UNEP-FI, pero las instituciones, digamos, que lo enmarcan y ejecutoras que tienen el proyecto son el Ministerio de Ambiente y Energía y las cuatro superintendencias financieras, SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, para los cuatro, digamos, mercados financieros de Costa Rica. Entonces, lo que busca el proyecto como tal es proponer instrumentos estratégicos para darle al mercado financiero mayor resiliencia y que pueda alinear los flujos, digamos, hacia la movilización de recursos hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima. Entonces, como les decía, el comité, digamos, directivo lo conforman esas instituciones, pero también ha estado representada la industria financiera mediante las asociaciones y cámaras que ven también ahí en la diapositiva. Entonces, bueno, el proyecto también tiene una ejecución de 4 años, vamos por la mitad, digamos, del tiempo de ejecución del proyecto. Y estos son, digamos, los cuatro componentes principales que tiene. Dentro de esos está del que estamos hablando hoy, que es la taxonomía. Voy para marcar aquí un puntero, ¿verdad? Que es la taxonomía, pero también hay otros tres componentes, digamos, del proyecto. Uno está más relacionado con los instrumentos nacionales alineados con el Fondo Verde del Clima, el programa País, que este ya se desarrolló, y otro que viene por adelante que es la planificación estratégica para los fondos Readiness de Costa Rica. Otro tema importante para la industria financiera como tal y un poco también para la economía real es sobre el marco de riesgos financieros relacionados con cambio climático, ¿verdad? Entonces ahí se busca el desarrollo del marco y el pilotaje, así como se hace también con la taxonomía. Y el cuarto componente, perdón, es el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre principalmente estos dos componentes, la taxonomía y el marco de riesgos. Entonces, de alguna manera, digamos, alinearnos con la industria, con las empresas del sector real también es parte de lo que estaría en este componente. Entonces, ahora sí, un poco más sobre la taxonomía, que es donde nos vamos a enfocar para esta sesión. Lo que se hizo fue, bueno, desarrollar un instrumento, una primera versión, que es la que contempla cambio climático, y vendrá una siguiente versión que incorpora el objetivo de contribución sustancial de biodiversidad. También una herramienta para digamos, hacer las equivalencias entre el sistema actual que tiene el sistema, digamos, de entidades financieras de su jefe, SIGBECA, con la taxonomía, el pilotaje que estamos en este momento, que voy a hablar un poquito más adelante también, y brindar guías prácticas sobre la aplicación de la taxonomía a los distintos mercados eh, supervisados de las superintendencias y dar recomendaciones, ¿verdad?, para la aplicación de la taxonomía. Entonces, eso, digamos, es el marco del proyecto. Un poco sobre qué es la taxonomía. Es un sistema de clasificación, como decía antes Fernando también, que lo que busca es definir un lenguaje común. Entonces, es importante saber qué realmente sí es y qué no es la taxonomía. Entonces, es una herramienta que brinda transparencia para evitar greenwashing, como decía Fernando, identifica actividades económicas ambientales ambientalmente sostenibles, ¿verdad? Principalmente en este momento, como decía, con el objetivo de contribución sustancial de mitigación y adaptación al cambio climático. También esto es muy importante y lo voy a hablar más adelante también con la relación que tiene, que tenga criterios claros y basados en ciencia con la divulgación que nos piden las normas S1 y S2. Está basado entonces de nuevo en ciencia, en criterios científicos y en los
las líneas de descarbonización o las rutas de descarbonización de los sectores. Y además permite a los actores económicos tomar decisiones informadas sobre inversiones ambientalmente sostenibles. ¿Qué no es la taxonomía? No es ninguna obligatoriedad para las empresas de invertir solamente en esos temas, sino que pues en algún momento si vamos a llamar eso una inversión sostenible va a tener que estar alineada, pero si no, pues de todas maneras se puede invertir, no es restrictiva. Eh, Tampoco es un requisito que obligue a la inversión pública. Se busca que se alinee. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Para también clasificar, pero no obliga a ninguna inversión. Tampoco es un requisito obligatorio sobre el desempeño ambiental de las empresas o productos financieros. Entonces es más una herramienta que nos da la información, pero no una obligatoriedad como tal, a pesar de que ahorita, como vamos a ver en los usos, sí se puede utilizar para política pública o para regulación. Un poco sobre el proceso para el desarrollo de la taxonomía. Primero, pues se oficializó la estructura de gobernanza, que un poquito va con las instituciones que les comentaba al inicio. Posteriormente, se hicieron mesas sectoriales, que son las que les decía que algunas personas que están acá también participaron. Eso es un set de mesas para todos los sectores que abarca la taxonomía, con personas expertas en los temas de esos, perdón, sectores y expertos en sostenibilidad o cambio climático. Posteriormente se hizo consulta pública sobre el documento, una consulta abierta a nivel nacional, perdón, y se publicó la taxonomía en agosto de 2024. Entonces ya casi hace un año, bueno, 10 meses casi en este momento. Y ahora estamos con el pilotaje y recomendaciones para la aplicación. Entonces ese pilotaje es con instituciones financieras de los cuatro mercados regulados financieros y buscamos con eso un poco capacitar a las instituciones, ¿verdad?, para la aplicación de la taxonomía y a partir del pilotaje también brindar recomendaciones a las superintendencias sobre la aplicación y realizar también guías para los mercados para la aplicación de la taxonomía. Sobre los objetivos que tiene la taxonomía, uno es la movilización de capital, ¿verdad? Llevar los fondos hacia inversiones sostenibles y que estén alineadas con las rutas, en este caso, de descarbonización y de adaptación al cambio climático. También la armonización del mercado para evitar que hayan asimetrías entre los mercados. El monitoreo, que es justamente brindar información transparente, confiable y armonizada que sea comparable entre las distintas industrias. Lo que les decía de el diseño de instrumentos de política pública y de regulación, brindar credibilidad también al mercado y transparencia para reducir el greenwashing y uno que también es muy importante es la gestión de riesgos y contribuir con la identificación y la gestión de riesgos climáticos. Entonces, un poco estos son los objetivos. eh, ¿Verdad? Digamos, más importantes o los principales que tiene la taxonomía. Y ahora un poco sobre cómo se puede utilizar la taxonomía, ¿verdad? Basado también en esos objetivos que acabamos de ver. Em, este es para los formuladores de política y reguladores y supervisores, que es justamente tener un estándar para bonos, por ejemplo, y poder basarse en la información que ya está ahí recopilada en la taxonomía. Temas de divulgación, diseño de instrumentos de política pública, monitoreo y reporte de flujos financieros, inclusión de factores de sostenibilidad en regulación prudencial. Entonces, un poco es tomar la información que ya está ahí, información técnica, ¿verdad? Y tomarla para el desarrollo de política pública o de regulación, justamente. Entonces, en este el siguiente es para el sector financiero, que veo que aquí también hay bastantes personas representantes de ese sector. Entonces, ¿para qué sirve la taxonomía? Un poco para el diseño de productos financieros, identificación de negocios, ¿verdad? De nuevas oportunidades de negocio en líneas de crédito, por ejemplo. Todos los, digamos, las actividades nos dan también una idea de qué es lo que se puede financiar
o a dónde, digamos, se requiere llevar recursos. También para los procesos de verificación de los proyectos de inversión, para temas de divulgación, que es un poco también lo que nos trae hoy un poco a alinearnos entre la taxonomía y las normas NIF S1 y S2. Entonces, temas de divulgación también nos ayuda y ahorita vamos a especificar un poquito más sobre eso. Como les decía, identificación de riesgo climático, que de nuevo también se alinea con lo que nos solicita las normas internacionales de información financiera, en este caso de sostenibilidad y cambio climático. Y apoyos en temas también de decisiones de inversión, también análisis de riesgos de la cartera, establecimiento de condiciones financieras, ¿verdad? Para ciertos temas que pueden tener menos riesgos de transición, por ejemplo, porque ya sabemos que está en la taxonomía, entre otros. Y también para empresas que no son financieras, sino del sector productivo o la economía real, digamos. em, Funciona para la planificación de la transición, ¿verdad? Nos da una idea de cuál es la ruta que debemos llevar para la descarbonización y para transicionar, sabiendo también que por los usuarios uno, digamos, del paso uno, que son los formuladores de política y supervisores, podrían ir hacia esa dirección. Entonces nos ayuda hacia esa transición. También nos ayuda a ver modelos de negocios resilientes. Lo mismo, ¿verdad? Uno es transición para el lado de mitigación y el otro es resiliencia para el lado de adaptación. También oportunidades de inversión, identificación y gestión de riesgos climáticos, que es lo que hablábamos. Reportes de divulgación de sostenibilidad, que es la relación que tenemos de nuevo con este tema que queremos tratar en esta sesión también. eh, Protección de greenwashing y mejora de la reputación también, sabiendo que estamos alineados con las rutas de descarbonización de cada sector. Entonces, bueno, eso es un poco sobre digamos, los usos y usuarios potenciales que tiene la taxonomía. Entonces, ahora, un poco cuál es la arquitectura que tiene la taxonomía para entender cómo está dada. Entonces, la taxonomía busca contribuir a estos objetivos ambientales, ¿verdad? Entonces, son 7 objetivos ambientales. En este momento tenemos 2 objetivos de contribución sustancial, que son el de mitigación y adaptación al cambio climático. En una siguiente fase, que esperamos que sea, inicie a finales de este año, inicios del siguiente, estaríamos incorporando el objetivo de contribución sustancial de protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas. Entonces, vean que la taxonomía también es, digamos, es un documento que requiere de constante revisión y constante incorporación de actividades. Entonces, después, digamos, debajo de los objetivos ambientales están los sectores económicos, perdón, que en este caso tenemos 8, 10, ¿verdad? Porque si vemos el de usos del suelo contiene 3 en uno, que es agricultura, ganadería y forestal. Entonces, digamos que entre 8 y 10, podríamos decir, está suministro de electricidad, transporte, bueno, gas, vapor, aire acondicionado, construcción, eh, gestión de residuos y captura de emisiones, manufactura, tecnologías de la información, suministro y tratamiento de agua, y los que les mencionaba de usos del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee la taxonomía? Cada uno de esos sectores tiene actividades económicas que están alineadas con la taxonomía. Entonces, digamos, una actividad que se encuentre dentro de la taxonomía, podríamos decir que ya es elegible para hacerlo. ¿Cuándo está alineada? Cuando cumplimos con esto que está acá abajo, que es que cumpla con el conjunto de criterios técnicos, ¿verdad? Que es la contribución sustancial a estos 2 objetivos que mencionábamos y que no cause daño significativo a los otros objetivos ambientales, ¿verdad? Entonces, para estar alineado con la taxonomía es que esa actividad que yo estoy ya sea financiando o ejecutando, si es, digamos, el sector real de la economía, em, entonces, que contribuya sustancialmente a uno de estos objetivos, que además no haga daño significativo a esto, y para eso están criterios específicos técnicos en la taxonomía,
y además que cumpla con salvaguardas sociales mínimas, ¿verdad? Esos son temas básicos sociales que debe cumplir como tal la empresa que está ejecutando el proyecto eh, en este caso. Entonces, esa es la estructura de la taxonomía, esa es la arquitectura. Eh, y ahora voy a hacer una pasada, digamos, rápida por los sectores y las actividades que tiene la taxonomía un poco para que nos demos una idea de qué es lo que hay ahí. Entonces, en el sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, las actividades son generación de electricidad, transmisión y distribución, almacenamiento y cogeneración de calor y frío. Y cada una de esas tiene, digamos, subactividades específicas sobre la generación de electricidad, por ejemplo, la transmisión, almacenamiento, entre otros. Sobre esas no voy a no voy a detallar mucho, nada más lo que quiero es aquí que veamos los sectores y un poco las actividades que están en la taxonomía. En transporte hay transporte de pasajeros, micromovilidad, que incluye temas ¿verdad? Bicicletas, patinetas, movimiento de corta distancia, cero emisiones. Infraestructura para el transporte y transporte interurbano, tanto de carga como de pasajeros. ¿Verdad? Esos son buses, camiones, etc. Luego en construcción tenemos construcción de edificios nuevos, remodelación o rehabilitación de edificios, medidas de, digamos, individuales o de servicios profesionales específicos y adquisición de propiedad y edificios. En temas de gestión de residuos y captura de emisiones, tenemos tratamiento residual, perdón, de residuos orgánicos, aprovechamiento y recolección y transporte, que esto es un tema importante en temas de sostenibilidad sobre los residuos, y captura y utilización de gases de efecto invernadero. En manufactura hay tecnologías bajas en carbono, minerales, químicos y otras industrias de manufactura. Y para tecnologías de la información hay temas de procesamiento de datos, almacenamiento de actividades conexas, soluciones basadas en datos para mitigación y adaptación y servicios profesionales. Tecnologías de la información. En suministro y tratamiento de agua, temas de acueductos y eficiencias del agua, captura, inversiones en usos eficientes y agua residual y alcantarillado, sistemas de tratamiento, sistemas de alcantarillado. Entonces, nada más antes de pasar al objetivo de adaptación al cambio climático, digamos las actividades que hay, me pareció ver una mano levantada. Fernando, no sé si quieres que escuchemos preguntas de una vez o si quieres verlas más bien al Sí, final. tal vez, don Andrés, si quieres abrirse el micrófono para la pregunta, porque si pasas de tema al rato, Esteban se pierde ahí, Sí, 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 entonces sin démosle de problema. una Ah, vez. Dale. hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí lo Buenas tardes, sí. escuchamos. Hola, ¿qué tal, Fernando? Y demás compañeros y compañeras, mucho gusto, Esteban. Es una pregunta nada más en general, pues yo de la taxonomía realmente no conozco mucho, pero trabajo en el sector hospitalario y no veo, digamos, bueno, concretamente que esté ahí pues en los sectores económicos. Entonces, si uno eventualmente el día de mañana quiere aplicar por la taxonomía para un objetivo climático, lo que sea, ¿cómo adaptar el sector hospitalario para participar? Sí, gracias, Andrés. Eso es importante, la pregunta también es importante porque nos hace ver otros sectores también, ¿verdad? No, justamente los sectores que tenemos en la taxonomía son limitados y las actividades son limitadas, pero hay otros sectores de la economía ¿verdad? Que también realizan actividades de estos sectores. Por ejemplo, toda la industria e incluso hospitales tienen temas de tecnologías de la información, por ejemplo, ¿verdad? En hospitales también vas a ver temas de tratamiento de aguas, ¿verdad? Tratamiento de residuos, construcción, remodelaciones, energía, vapor, aire acondicionado, ¿verdad? Transporte tal vez no tanto, pero sí suministro de gas, vapor, aire acondicionado, electricidad, construcción. Entonces, em, eso mismo pasó, Andrés, por ejemplo, con turismo. Turismo es un sector, digamos, de la economía muy importante para Costa Rica, pero
todas las actividades sostenibles dentro del turismo estaban ya dentro de esto. Incluso hicimos una mesa específica para el sector de turismo, ¿verdad? Por la importancia que tiene para el país. Y empezamos a identificar actividades que hacen, digamos, las cadenas, eh, hoteles pequeños, cadenas de hoteles, también eh, empresas que se dedican al transporte, por ejemplo, de turismo, empresas de tours privados, etcétera. Eso lo hicimos también en conjunto con el CST, em, con el ICT. Eh, y entonces, por ejemplo, le estoy dando el ejemplo porque pasa lo mismo para hospitales. Esas actividades que estaban en turismo, que identificamos, ya estaban en estos otros sectores, de nuevo en construcción, en transporte, en energía, en residuos, en uso de agua, en adaptación. Entonces lo que hicimos fue una guía específica para el sector de turismo, para indicarles, bueno, esta actividad de construcción les puede aplicar a ustedes, esta actividad de turismo también les puede aplicar. Entonces lo mismo pasa para hospitales, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hospitales, construcción, u- eh, todo lo que tiene que ver con agua, residuos, energía, vapor, todo eso va a aplicar. Entonces, sí, si ustedes, digamos, como sector hospitalario, tuvieran alguna inversión o alguna acción específica, probablemente la van a encontrar en estos temas que ya están en la taxonomía. No sé si queda claro, Andrés, o si también hay algo más que no estoy cubriendo. No, sí, sí, genial. Entonces uno lo que hace es extraer, digamos, la parte correspondiente al proyecto que se desea financiar y se clasifica, digamos que es un proyecto de residuos sólidos, se clasifica en la parte de residuos, aun cuando no hay un sector hospitalario, me queda clarísimo, sí. Exactamente, exactamente. La buscarías a dónde se están usando, digamos, esos fondos, que sería en este caso gestión de residuos, por ejemplo. Pura vida, Sí, muchas gracias. gracias, Andrés. Vamos. Jorge, creo. Mucho gusto, Esteban. Tengo varias, Sí, pero empecemos. sí. Me extraña no ver un rol más importante del Banco Central en el comité directivo. ¿Por qué? Tal vez lo olvidé mencionar, pero sí está el Banco Central en el comité directivo. Vamos a ver, está más eh, digamos, re- a ver, como para brindar recomendaciones técnicas específicas, ¿verdad? No está dentro de la gobernanza es más, tengo una diapositiva de la gobernanza, la voy a mostrar, pero entonces si quieres, mientras busco la diapositiva, adelante con la pregunta. La otra era, ¿qué posibilidades hay de que esta taxonomía se vuelva vinculante en todo el tema de gestión de crédito? Sobre todo pensando en financiamiento de pymes y de actores rurales y acceso a financiamiento climático. Sí, sí, sobre eso también tenemos la presentación más adelante de Adrián, ¿verdad? Que es de las superintendencias. Adrián forma parte del comité de sostenibilidad de las superintendencias financieras. Entonces, tal vez eso se va a aclarar con la presentación de Adrián también, de hacia dónde, digamos, va un poco la regulación en ese sentido. Em, entonces, más bien, podemos dejar esa en hold on, digamos, la pregunta, y después de la presentación de Adrián, si no la sacamos a la luz, si fuera necesario, si te parece, para Entonces no la hacemos, comernos el Adrián, no te espacio preocupes. sí, para no comernos también el espacio, porque puede que venga ahí, y entonces, y nada más que saqué esta diapositiva, que es un poco del grupo de asesoría financiera. Hay una secretaría de ese grupo de asesoría financiera en el que está el Banco Central, ¿verdad? Porque justamente hay muchos aportes técnicos que el Banco Central puede hacer. Entonces, no está en el comité directivo como tal, pero sí está en el grupo de asesoría financiera del proyecto. Sí. Gracias, Jorge. Igual nos hablamos más adelante para las otras preguntas. Ok, entonces, bueno, no sé, Fernando, si estamos con esas o si hay alguna otra mano levantada ahí. Es que no veo los participantes ahorita. No tenemos otra mano, si quieres continúas. Ok, listo. Entonces, un poco, el objetivo de adaptación al cambio climático tiene una variación importante, que es que en lugar de ver los sectores como tal directamente, vemos tres casos de aplicación de la taxonomía. Entonces,
El primero es, como vimos para mitigación, una lista de sectores, actividades y criterios específicos que hay que cumplir para estar alineado con la taxonomía. Ese es el caso uno, ¿verdad? Entonces ahí hay actividades en tecnologías de la información y de la comunicación, en el sector de agua y en el sector de usos del suelo. Eh, Tenemos otros dos casos. El caso 2 es una lista de actividades complementarias que están alineadas para los sectores de construcción, manufactura, residuos, agua, energía, tecnologías de la información, transporte y usos del suelo. Entonces, esos son una lista de actividades que potencialmente podrían estar alineadas, ¿verdad? Como de alguna manera ideas para la adaptación al cambio climático en esos sectores. Y el caso 3 es un poco más abierto y lo que nos da son criterios de elegibilidad generales para otras actividades. Entonces, si nosotros logramos adaptarnos de alguna manera y logramos, digamos, darle el respaldo adecuado, esas actividades también estarían alineadas con la taxonomía. Entonces son habilidades, perdón, actividades que son adaptadas, o sea, que buscan adaptar al sector o a la empresa, y actividades que habilitan la adaptación. Eh, por ejemplo, se va a ver mucho de actividades que habilitan adaptación en el tema de tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, líneas de comunicación, etcétera, en casos de emergencias, solo por dar un ejemplo. Y por último, esto es importante, el sector de usos del suelo, que de nuevo son agricultura, ganadería y el sector forestal, ese sí tiene una contribución sustancial a todos los objetivos ambientales, a todos los que vimos al inicio. Porque es más difícil decir para el sector de usos del suelo cómo puede colaborar solamente a mitigación y adaptación, sino que es necesario verlo de una manera más integral. Entonces, de nuevo, ganadería, agricultura y forestal, y en este caso, entonces, digamos, el cumplimiento es un poco diferente. Se debe cumplir con la normatividad habilitante, que es la normatividad que tiene el país, más requisitos y criterios generales del sector, por ejemplo, de ganadería, de agricultura, de forestal. Un poco ahí es también asegurarnos que la gestión del uso de la finca como tal, completo, está enmarcado en la sostenibilidad y que cumple con los criterios, y ya luego ver criterios específicos sectoriales para poder cumplir con la taxonomía. Entonces, esos fueron, digamos, eso es un poco el repaso sobre el proyecto en el que está enmarcada la taxonomía, un poco también el resumen de la taxonomía y de los sectores y las actividades que tiene, los usos, objetivos y usuarios. Entonces, ahora sí, digamos, lo que quiero aquí es un poco dar idea de cómo este instrumento como tal, ¿verdad? Que lo que tiene son criterios técnicos específicos para estos sectores que ya están alineados con las rutas de descarbonización o adaptación en estos sectores, cómo eso puede funcionar para los reportes de la norma NIF S1 y S2. Entonces, de nuevo, es una guía técnica para identificar, medir y divulgar y comparar actividades sostenibles. Es, de nuevo, una guía técnica basada en ciencia. Em, entonces, los principales, digamos, perdón, nada más estos son unos principios básicos sobre las normas, que es lo que busca la NIF S1 y S2. Tengo entendido que ustedes igual ya, ¿verdad? Ya AED ha brindado capacitaciones en el tema, pero entonces lo que se busca es divulgación sobre sostenibilidad, ¿verdad? Riesgos, oportunidades que sean materiales en temas de sostenibilidad, una información transversal en los cuatro, digamos, pilares que tiene estas normas, que son los mismos del TCFD, ¿verdad? Que es un poco gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y el tema de métricas y objetivos. Y para ir adelantando, a mí me parece que en el tema de métricas y objetivos es a donde más calza, digamos, el uso de la taxonomía como criterios técnicos, ¿verdad? Para saber que estamos alineados y que tenemos, digamos, referencias científicas, técnicas que nos ayudan a cumplir con esas métricas y objetivos en temas de sostenibilidad y cambio climático. Y además, un poco también en el tema de gestión de riesgos. Cuando nosotros estamos alineados con la taxonomía, sabemos que ahí reducimos estos riesgos, al menos riesgos de transición principalmente, eh,
que se podrían considerar. Luego el tema de consistencia y conexión, que sea coherente los estados financieros y la conexión entre temas de sostenibilidad con enfoque de materialidad financiera. Em, de nuevo, esto, la taxonomía es un instrumento para la industria financiera, digamos, originalmente. Así están dadas y por eso es que son las superintendencias, digamos, la contraparte del proyecto y quienes, pues, justamente publicaron este documento y lo oficializaron. En ese momento también lo oficializó también para la consulta que tenía Jorge estuvo en la oficialización de la taxonomía, tanto el Banco Central participando ya ahí en un rol sí, un poco más importante, como el Ministerio de Hacienda también estuvo y el Ministerio de Ambiente y Energía, pues que también es parte del proyecto. Em, también lo que buscan las normas son tener planes de transición, ¿verdad? Entonces, esto lo que busca es que haya una incorporación de información que sea que cada vez vaya más allá, ¿verdad? Podemos empezar un poco más básicos, pero que cada vez vaya más allá. Y de nuevo, la taxonomía nos da información cada vez, digamos, detallada sobre los criterios técnicos, que justamente para cumplirla, cada vez necesitamos información más detallada del sector o de la actividad que estamos financiando o ejecutando. Y ahora sí, 5 puntos sobre, digamos, la relación que puede tener la taxonomía con las normas. Uno es la identificación de actividades económicas relevantes, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si una actividad económica está enlistada en la taxonomía, eso quiere decir que puede ser alineada con la taxonomía, no necesariamente que está alineada, ¿verdad? Es elegible. Entonces, si todavía no está alineada, lo que decimos es que es elegible. Una vez que cumple con los criterios técnicos, entonces ya ahí sí decimos que está alineada. Entonces son 65 actividades al menos, ¿verdad? En 10 sectores, que les decía, contando agricultura, ganadería y forestal, más el sector del turismo que como les mencionaba antes con la consulta de Andrés, tiene una guía específica para el sector para poder aplicar la taxonomía. Entonces, ese es un tema, la identificación de actividades económicas que pueden ser relevantes para la sostenibilidad. El segundo punto es la evaluación de la materialidad, ¿verdad? Un poco orientar en la materialidad desde la perspectiva financiera también principalmente, sobre cuáles temas están alineados con sostenibilidad de los que tiene la empresa o el sector. Em, la estandarización de métricas e indicadores, que son lo que les decía en la diapositiva anterior, criterios técnicos y métricas basadas en ciencia que ya tenemos en la taxonomía y que nos pueden servir para tenerlas como métricas e indicadores. Que de hecho, con eso voy a cerrar. Tengo en las siguientes diapositivas algunos ejemplos de esas métricas o esos criterios técnicos específicos que tenemos en algunos sectores de la taxonomía. El cuarto punto es el de trazabilidad y comparabilidad de información. Esto es importante entre industrias y entre empresas de la misma industria, ¿verdad? Tener criterios técnicos ya detallados en la taxonomía nos ayudan a un poco comparar la información entre esas distintas empresas. También importante decir que todas las actividades económicas que se encuentran en la taxonomía están enmarcadas o alineadas con un código SIU, como lo hace la mayoría de las empresas, y empresas financieras y no financieras, también con sus actividades. Entonces, cada actividad está, digamos, comparada con el código SIU correspondiente y también con la alineación con regulaciones y marcos internacionales. Entonces, cuando cumplimos con actividades que están en la taxonomía, podemos asegurar que estamos cumpliendo con marcos internacionales como el Acuerdo de París, temas de ODS, digamos, principalmente si la taxonomía ya tuviera incorporado todos los objetivos ambientales y sociales, ¿verdad? Porque en este momento la taxonomía solo cuenta con objetivos ambientales, digamos, de contribución sustancial. Y tiene las salvaguardas sociales, ¿verdad? Pero son criterios mínimos sociales. Entonces no podríamos decir que tenemos ahí objetivos de contribución sustancial sostenibles todavía en la taxonomía. Em, pero sí está alineada con también otras taxonomías internacionales, por ejemplo, con la Unión Europea, con las taxonomías de Panamá, Colombia, México. Hay un marco común en Latinoamérica
para el desarrollo de las taxonomías en temas de cambio climático, mitigación, adaptación y además ahora está saliendo un marco común para el desarrollo de taxonomías en biodiversidad. Entonces eso nos asegura que como región estemos alineados. Entonces un poco la interoperabilidad y la alineación entre, digamos, regionalmente, al menos, y también pues está alineada con la taxonomía de la Unión Europea. Entonces, ahora lo que, nada más, digamos, para cerrar un poco y darle el espacio también a Adrián, eh, es algunos ejemplos en distintos sectores que nos pueden ayudar a ver ese tema de indicadores y métricas para los sectores que podemos asegurar que de nuevo están alineados con las rutas de descarbonización y que podríamos considerar como sostenibles. Por ejemplo, para construcciones residenciales, el consumo de energía está alineado con la norma ANSI, eh, ASRAE 90.1 y 90.2. Entonces, si yo logro demostrar un ahorro de energía de al menos 20% en comparación con los edificios que cumplen con estas normas, entonces yo puedo asegurar que ese nuevo edificio es sostenible. Ahora, este es solo un ejemplo que puse, ¿verdad? Pero hay también para construcción perdón, remodelación de edificios. Entonces, eso hace que varíe. También hay para construcción residenciales, pero de bien social. Eso varía también un poco el umbral. Entonces, esto de nuevo es a modo de ejemplo. Luego aquí puse algunas que son un poco más, digamos que el criterio técnico es más específico, ¿verdad? Por ejemplo, para la industria de cemento, dice que para el clínker de cemento las emisiones de alcance uno y 2 netas deben estar asociadas con los procesos de producción de clínker inferiores a 0,8 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de clínker gris producido. Entonces, este de nuevo son ejemplos para que vean que hay indicadores específicos que nos pueden ayudar a la parte de métricas que necesitamos cumplir con las normas NIF. Y para cemento, dice que las emisiones deben ser inferiores al 0,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de cemento gris producido. De nuevo, esto es para que vean ejemplos de criterios técnicos más específicos. Luego aquí en otros productos químicos básicos inorgánicos, de nuevo tenemos para carbono negro uno, a ver, 1,14 toneladas de dióxido de carbono por tonelada producida de carbono negro. Para cenizas de soda lo mismo, hay 0,789 toneladas por tonelada producida. Entonces, de nuevo, estos son algunos ejemplos de criterios técnicos específicos. Este es para productos orgánicos, igual. Estos son high value chemicals, químicos de alto valor, también para aromáticos, para cloruro de vinilo, ¿verdad? Entonces hay industrias que específicamente trabajan con estos compuestos orgánicos y que pueden tomar como referencia estos indicadores que de nuevo ya saben que están alineados con las rutas de descarbonización. Luego, para temas de tratamiento de aguas residuales, de nuevo aquí son solo ejemplos que estoy poniendo para sistemas nuevos, pero también hay para restauración de sistemas, entonces cambia el umbral, ¿verdad? Entonces dice que podría ser sostenible si el consumo neto de energía de la planta de tratamiento para aguas residuales es igual o inferior a 35 kilowatt hora por población equivalente al año y pasa según, digamos, la capacidad depuradora. ¿Verdad? Esos son temas de nuevo más técnicos y específicos, pero lo que quiero con esto justamente es mostrar que hay umbrales técnicos que tiene la taxonomía que nos ayudan en el tema de indicadores y métricas que queramos colocar según la industria y según los proyectos que tengamos en la empresa. Estos son de adaptación y quería justamente poner primero los criterios que son un poco más técnicos específicos y dejar estos para el final, porque estos son más cualitativos que cuantitativos. Los anteriores son más cuantitativos.
Entonces, igual, en gestión de aguas pluviales, sistemas de monitoreo, instalación y mejora de sistemas de captación de lluvia, ¿verdad? Estos son igual los criterios de contribución sustancial. Estaciones de bombeo de aguas pluviales y control de inundaciones. Entonces, si yo cumplo con este criterio y cumplo con los otros criterios que hayan en cada sector de no hacer daño significativo a los otros sectores, entonces puedo asegurar que esa inversión o que esa actividad que estoy haciendo en la empresa es sostenible. Es decir, que está alineada con la taxonomía. Por ejemplo, de nuevo, estaciones de bombeo, planes de contingencia para emergencias, luego para sistemas basados en naturaleza para prevención de inundaciones y de sequías, dice que la actividad se identifica con una medida de restauración del riesgo de inundación o reducción de la sequía. Entonces, de nuevo, puse estos ejemplos para que veamos que hay algunos criterios y principalmente en adaptación al cambio climático que son más cualitativos y que lo que nos piden asegurar es que justamente estemos reduciendo los riesgos de inundación y de sequía, por ejemplo, en este caso. ¿Ok? Y vamos a ver si todavía tengo más ejemplos. Ok, para el tema de tecnologías de la información y de la comunicación, también es un poco, bueno, tiene que cumpla con certificaciones de eficiencia energética como Energy Star en su calificación más alta, por ejemplo, o que el uso de energía sea inferior a 1.5 eh, de la energía utilizada para el funcionamiento de centros de datos y tener emisiones menores a 100 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora. Entonces, de nuevo, estos vienen criterios técnicos y y puse esta justamente de tecnologías de la información y de la comunicación porque casi todas las empresas tienen sistemas, ¿verdad? De información y de comunicación. Entonces, son criterios y, digamos, umbrales que pueden estar ahí para esos departamentos específicos. Entonces, con esto cierro, digamos, ese espacio de la presentación un poco para contextualizarlo sobre la taxonomía, ¿verdad? El proceso de desarrollo, los sectores, actividades y un poco las relaciones que tiene con las NIF S1 y S2. Entonces, voy a dejar de compartir. Igual, bueno, no sé si vi unas manos levantadas. Hay Fernando, un si par de quieres. manillas. Tenemos a, bueno, me aparece primero Gustavo. Entonces, si querés, Gustavo, Andrés, y pasamos entonces con la presentación eh, de don Andrés. Entonces, Gustavo, si querés, procedes con la pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho pues todo el material compartido y pues mi consulta es la siguiente. Eh, Según el párrafo 55 de la NIF S1, se establece que de una forma explícita toda entidad deberá considerar la aplicación de los estándares SASB para poder determinar cuáles son los riesgos y oportunidades relacionados con temas de sostenibilidad y clima a la hora de determinar justamente cuáles son los indicadores que vamos a plasmar en nuestros reportes S1 y S2. Entonces, considerando esto, los estándares SASB establecen que hay alrededor de 77 industrias divididas aproximadamente en unos 11 sectores. Veo que la información que ustedes nos plantearon por acá, pues tiene menos industrias de las que el estándar está considerando. No sé si eso está más ligado a un tema inherente a nuestro mercado local, donde se discriminaron ciertas industrias para tomar los métricas objetivos. Y yo no sé si esto está considerando los estándares ASBIS que la norma explícitamente está mencionando y cómo la taxonomía pues contribuiría a que la elaboración de las notas S1 y S2 pues estén alineados con los requerimientos que pide este estándar. Gracias, Gustavo. Sí, lo primero es que la taxonomía considera las normas ASBI, pero no las sustituye, ¿verdad? Entonces, no hay, al igual que la taxonomía y las normas NIF S1 y S2 no son sustituibles entre sí, digamos, y que más bien lo que hacen es apoyarse una a la otra. De alguna manera, lo mismo pasa con las ASBI. Entonces no podríamos decir que la sustituye, pero sí la contempla. Y lo otro es justamente lo que decías de los sectores y de las industrias. Hay sectores que incluso están en otras taxonomías y que en Costa Rica no tenemos. Un ejemplo es, por ejemplo, minería.
que en Costa Rica no hay, ¿verdad? Y es por eso que tampoco está en la taxonomía, pero hay taxonomías que tienen eh, minería dentro de los sectores. Entonces, sí, ahora, tal vez eso me lleva, yo sé que ya estoy también pasado del tiempo, pero eso me lleva a un poco contarles cómo se definieron esos sectores que están ahí, que tienen que ver con el PIB, digamos, nacional un poco, con las inversiones que hace el país, inversión extranjera, inversión nacional en los distintos sectores económicos y además con la contribución a gases de efecto invernadero y a la adaptación que pueden tener esos sectores. Entonces, esos fueron como los factores considerados para estos sectores. Pero ahora que hagamos la siguiente fase que integra el objetivo de biodiversidad y ecosistemas, habría que ver si hay que agregar sectores justamente que sean muy materiales para este objetivo, digamos, y entonces ahí podríamos ver alguna ampliación en sectores y actividades. No podríamos ver una reducción, pero sí podríamos ver una ampliación. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Un gusto. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Andrés. Sí, es algo muy rápido, digamos, tal vez para entenderlo en un sentido quizá un poquito más práctico, porque entendemos que esto es una guía, lógicamente, ¿verdad? Pero ¿cómo se aplica la taxonomía, por decir algo? Digamos que uno quiere financiar un proyecto de residuos, por decir algo. Entonces, obviamente, antes de pedir el crédito, hay que hacer todo el planteamiento, el que llaman ex ante, ¿verdad? Que es validado y no, como hablar de carbono, que se valida primero en un proyecto y luego se verifica. Yo sé que no es lo mismo, pero me imagino, desde la experiencia suya, Esteban, que obviamente tiene que haber una fase de diseño para decir, bueno, yo diseño que el proyecto va a tener estos indicadores, que va a tener esta ruta, y ex post, cuando ya lo aplico, tengo que demostrarle al banco, ¿verdad?, que estoy cumpliendo con esas métricas, pero tal vez como hablar un poquito de eso para entenderlo desde la arista práctica. Gracias. Sí, gracias Andrés. Bueno, la taxonomía en Costa Rica es bastante nueva, ¿verdad? Entonces, los usos justamente están, ¿verdad? Son un poco los que vimos al inicio, eh, pero ahorita lo que tenemos es una herramienta que nos da esos criterios técnicos, ¿verdad? Entonces, cómo lo utilizan las instituciones y cómo incluso el mercado lo va a ir regulando, eso pues se va a dar con el tiempo. En este Ahorita vamos a tener también la presentación de Adrián, un poco sobre cómo ellos trabajan los distintos temas de sostenibilidad en general, ¿verdad? Las superintendencias. Y así como las superintendencias trabajan el tema y lo irán regulando poco a poco en su momento y según los mercados, digamos, lo puedan tomar, igual lo va a ir haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Comercio según sea el caso, ¿verdad? Entonces, digamos, las regulaciones que tendría el instrumento, pues se van a dar más adelante. En este momento no tenemos ninguna. Entonces, en este momento funciona como un documento de criterios técnicos específicos. Las instituciones financieras, como vos decís, si vos querés un crédito específico para el tema de residuos, eh, las instituciones financieras todavía no están pidiendo que estés alineado con la taxonomía porque todavía no está regulado, ¿verdad? Es un instrumento voluntario que está puesto a la disposición, digamos, del país. Em, entonces, ¿para qué sirve? Para saber que vos sí vas a estar alineado con la ruta de descarbonización general, ¿verdad? De 1,5 grados del Acuerdo de París, por ejemplo, para eso funciona. Em, y para poder justificarlo, ¿verdad? Porque ahí tenés justamente los criterios técnicos. Pero de nuevo, no es determinante en este momento para el sistema financiero, por ejemplo, para poder decir, bueno, es que me va a dar un crédito, digamos, verde, eh, solo si estoy cumpliendo específicamente con estos criterios. En este momento no podríamos decirlo así porque no está regulado de esa manera. Entonces, de nuevo, la aplicabilidad que tiene es justamente más viendo esos criterios técnicos que te da la taxonomía para que estés alineado con temas de mitigación y adaptación en este momento. Digamos, así lo vería yo como tener los criterios técnicos, ¿verdad? Y actividades y sectores que pueden estar alineados. No, y tal vez, no, y gracias. Nada más comentario rápido. Sin duda que en el momento en que esté regulado y que los bancos empiecen a pedir esto, ahí es donde va a ocurrir la verdadera descarbonización, porque estamos hablando de flujos de dinero, ¿verdad? Entonces,
Esa es la gran pregunta, pero bueno, obviamente hay que esperar para esa implementación. Claro, Muchas gracias. gracias a vos, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Esteban. Entonces, le damos la bienvenida a don Adrián. Él nos va a exponer desde la parte de la SUPEN. Entonces, Adrián, si quieres compartir pantalla y muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la ADD por la invitación para hablar sobre estos temas que nos interesan a todos. Voy a compartir la pantalla. Bien, voy a confirmar, Fernando, que se vea bien, por favor, y que se escuche bien. Te escuchamos y vemos bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, como ya se ha venido introduciendo, vamos a hablar en esta segunda parte sobre la estrategia regulatoria de las autoridades de regulación y supervisión. Mi nombre es Adrián Pacheco, soy intendente de pensiones y además soy el coordinador del Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático de las cuatro superintendencias. El objetivo de la presentación es contarles cuál es la visión regulatoria sobre estos temas y vamos a tratar el tema de la taxonomía, pero también temas de sostenibilidad en general y un poco también de las próximas normas a entrar en vigencia en Costa Rica, la S1 y la S2. Bien, la presentación va a ser bastante ejecutiva. Vamos a tratar un poco brevemente, primero comentar de la gobernanza de los reguladores en este tema, después el camino recorrido, esto en sostenibilidad, que es la gran sombrilla donde entran todos estos temas, o por lo menos así lo trabajamos en la parte del sector de regulación y supervisión. Vamos a mostrar un resumen de la hoja de ruta, es decir, el trabajo de las superintendencias en estos temas. Y algunas consideraciones para las normas S1 y S2, que entiendo que esta audiencia ha trabajado y tiene interés o inclusive lo maneja bien. Bien, como les comenté, aquí queríamos contarles un poco desde las superintendencias cómo estamos organizados. Bueno, tenemos un comité con una gobernanza muy sencilla, con un objetivo que es coordinar las actividades de regulación y supervisión, es decir, nuestro día a día, con los temas de sostenibilidad y cambio climático, además de tener una hoja de ruta a la cual se le da seguimiento. Nosotros como comité dependemos inmediatamente de otro comité, que es el comité de los superintendentes, es decir, la cabeza de cada superintendencia, y para las decisiones regulatorias tenemos al CONACYT. Este grupo, donde se organizan todos estos temas que al final de cuentas se convierten en regulación para ser adoptada por los cuatro sectores regulados, tiene cuatro funciones. Básicamente hablamos de comunicar y coordinar actividades, atender requerimientos, ya sean internos o externos a nosotros, identificar iniciativas transversales que tengan que ver con la temática de este grupo y conformar y dar paso a la hoja de ruta. Bien, nosotros, bueno, somos parte de una serie de organizaciones, ¿no? Y estamos muy interconectados en estos temas que son liderados a nivel internacional por varios entes. Nuestro trabajo está guiado por cuatro ejes que son, digamos, teniendo en cuenta el Financial Stability Board, y son divulgación, donde tenemos los estándares, la IFRS y por supuesto la S1, S2, pero también el resto de normas. Y también tenemos el segundo eje, que son datos, muy presente la información que recibimos los reguladores de los regulados diariamente. Análisis de vulnerabilidades, siendo aquí una herramienta muy característica de nuestro sector, como un todo, los escenarios de detención, en las pruebas de detención y las prácticas regulatorias y supervisoras que engloban, pues, básicamente lo que nos pide la ley que hagamos, donde los principios de gobierno corporativo son un elemento clave. Bueno, los reguladores, y más específicamente los supervisores, al hablar de las superintendencias, no estamos iniciando desde hace un año o recientemente, sino que tenemos algún camino recorrido importante. Aquí vemos algunos temas que se han trabajado desde el 2018, como el desarrollo de una estrategia nacional de seguros sostenibles,
protocolo verde del sector bancario, y así podemos ver cómo las diferentes superintendencias, a veces en un sector, a veces en todos, hemos venido mostrando un interés lógico en estos temas que al final de cuentas son riesgos. Los reguladores vemos riesgos financieros y no financieros, y los no financieros, como estos, son normalmente más retadores. También hemos adoptado una posición de capacitación y concientización con los sectores regulados y con la población en general, y regularmente tenemos actividades, seminarios que buscan pues llevar estos temas a la discusión, a la voz pública, y también ser muy receptores de lo que el público y las entidades supervisadas tienen que decir. En cuanto a nuestro camino recorrido, ya más específicamente, con puntos clave desde 2020, inician pasos un poco más profundos, por ejemplo, en la parte de valores, donde se incorpora un marco regulatorio que permita la inscripción y oferta pública de emisiones de valores que atiendan proyectos verdes sociales. El año siguiente, con la guía de monitoreo de financiamiento climático, esto para su jefe, es decir, con la información que se tenía en ese momento de los créditos que pudieran tener esa capacidad de reflejar cuántos podían ser catalogados verdes, como se le dice coloquialmente, o que tengan un componente de sostenibilidad. Más adelante, en el 22, trabajaron reformas específicas para los verificadores externos, que son un jugador clave, es decir, buscan decir, tener una visión independiente qué es y qué no es verde o sostenible. En junio del 22, ese mismo año, se hace un ajuste a todos los reglamentos en los cuatro sectores, no solo pensiones, donde estoy yo en el día a día, sino en los otros tres, y hacemos una acción de dos partes. La primera es que todos los análisis de riesgo, que normalmente hablamos de riesgos financieros, que tal vez nos consumen mucho la atención, o es lo que más tenemos experiencia, le agregamos que los riesgos no financieros, específicamente los ASG, tienen que ser evaluados tal y como cualquier otro riesgo. Y el componente, la otra parte es que las políticas de inversión de todos los regulados tienen que incorporar el componente sostenible. Este segundo es de los cambios que ha tenido más peso, porque ya pasó de ser, antes que se hablaba de que si los temas son de adopción obligatoria, no, bueno, este fue un cambio obligatorio que tuvo un transitorio de 18 meses, que le dijo a los regulados, no importa en qué sector esté usted, con las inversiones que gestione, tiene que incorporar el componente de sostenibilidad. Y eso no significa determinar o dedicar un porcentaje específico a ese fin, pero sí que esté claramente definido, determinado en sus políticas de inversión. Lo cual aquí todos entendemos que tiene la, un alcance y una profundidad muy, muy importante. Continuando con la hoja de ruta, el año siguiente, como vamos viendo, han venido pasando Adrián, los una temas pregunta. muy seguidamente. Sí, señor, adelante. Eh, ¿El SARA lo incorporaron en la normativa para el tema de riesgos ASG? Tema de vamos a ver, me voy a devolver acá. En en este ajuste, puntualmente, es lo que se ve acá. No entramos en específico a utilizar un sistema u otro. Aquí lo que definimos fue una serie de definiciones. Es un paso muy importante definir lo que es factor ASG, y de hecho que a los reguladores les cuesta mucho, digamos, definir esos temas y decir, bueno, con estos factores tienen que incorporar en la valoración que nosotros hacemos con nuestra supervisión basada en riesgos estos temas. Y perdón, Gracias, Fernando, Juan. que yo no veo las manos levantadas, tú me ayudas si sos tan amable. Claro, claro. De momento no tengo otra mano levantada. Don Jorge, la pregunta fue resuelta. Sí, señor, de acuerdo que en algún momento se hablaba del SARAS para todos estos temas, pero no sé en qué norma fue que lo incorporaron, lo vi hace como año y medio. Está bien, ya me contestó Adrián. Ok, ok. Bien, continuamos contándoles que en el 2023 también en el sector de banca, es decir, de intermediación financiera, se incluyó todo un capítulo. Esto fue un paso relevante, un capítulo
sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, siendo el sector más grande de la parte regulatoria. Y en el barrio de Sugeste, como le decimos en las superintendencias a los barrios, bueno, también se aprobó de parte del superintendente de seguros una guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos relacionados con cambio climático. Vean que esto viene con una visión paulatina, vamos poco a poco introduciendo los temas y de hecho el uso de guías también es una práctica que hemos incorporado porque todos estos cambios son profundos, requieren capacitación, preparación y no se pueden hacer de la noche a la mañana. En taxonomía, bueno, tengo el privilegio de seguir a Esteban, no les voy a contar nada nuevo de taxonomía después de Esteban, pero sí comentarles algo que sí utilizamos mucho al hablar con nuestros sectores y es, en resumen, qué es y qué no es una taxonomía. Sí es una herramienta de transparencia basada en sistemas de clasificación, usa criterios claros basados en ciencia y básicamente ordena. No es, ¿qué no es? No es una lista de actividades económicas que obligue a las empresas y a los inversores a invertir en un tema específico. Eso sería contraproducente. Y no es un requisito obligatorio para la inversión pública. Tampoco es un requisito obligatorio sobre desempeño ambiental para empresas o productos financieros. Tenemos ahora otro, otro eje importante que son las ya conocidas S1 y S2. Bueno, Costa Rica, afortunadamente, y en la coordinación que muy bien mostraba Esteban, ha dado los pasos en el orden adecuado, en el orden correcto, en mi criterio, que es primero tener una visión clara de hacia dónde va el país en taxonomías, y aclaro que antes de eso, inclusive antes de que la taxonomía formal se conociera, pues habían varios, inclusive varias iniciativas de taxonomía. Bueno, ya es una ganancia que es una sola, es una taxonomía país, eso es una gran victoria para el país. Ahora, con esa taxonomía, con estos últimos 2 años o más de 2 años, tenemos ya camino recorrido que nos permite tener ya un bagaje para ir hablando con un poquito más de propiedad, de conocimiento sobre temas de sostenibilidad y de orden, que es básicamente lo que hace la taxonomía. Voy a detenerme aquí un momento porque veo, me parece que hay manos levantadas. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Sí, don Johnny, si querés hacer la pregunta, porfa. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos a Esteban por el trabajo en taxonomía y a Adrián también por lo que nos está contando. Me parece grandes avances que se están haciendo en este sentido. Yo quería preguntar en este momento, Adrián, si más adelante lo vas a decir, perfecto, nada más es que no me queda claro si para la clasificación de, no sé, instrumentos financieros en bancos o préstamos, eh, no me queda claro si ya vamos a utilizar la taxonomía de finanzas sostenibles o es lo anterior, como hiciste un recuento histórico 2022-2023. No sé si están conectados o eso simplemente fueron pasos a lo que ya ahora tenemos. Em, de nuevo, si eso lo vas a tocar como conclusión, entonces perfecto. Nada más quería como enrumbar un poco lo que estaba pensando cronológicamente hablando. Muchas gracias, Adrián. No, muchas gracias, Johnny, y perdón que también no agradecí la pregunta de Jorge. Anteriormente, en la parte de Esteban, Jorge también hizo una consulta similar, entonces voy a abordarlas, voy a unirlas. Y va en el fondo a lo mismo, y es, bueno, esta taxonomía, ¿cuándo, cuándo va a estar entrando ya en juego? Y si va a entrar de manera obligatoria. Vamos a ver, aquí una pequeña aclaración. El regulador en Costa Rica es CONACYT, es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, es la Junta Directiva de las Superintendencias. Entonces, por una razón jerárquica de orden y otra serie de factores, las superintendencias no pueden adelantarse a las decisiones que vaya a tomar el CONACYT. Ahora, cuál es la línea? ¿Cuál es la hoja de ruta ahí? ¿Cuál es la expectativa? Que en un determinado plazo, yo diría en mediano plazo, la taxonomía sí sea algo que se le solicite a los sectores. Ahora, el cuándo, el a quiénes y en qué forma,
con qué criterios, si es necesario tomar en cuenta, por ejemplo, uno que nos gusta, los reguladores, que es el de proporcionalidad. Esa respuesta no la tenemos en este momento. Sí les puedo comentar que en el segundo semestre de este año, de acuerdo al proyecto de taxonomía que trabajamos con Naciones Unidas, vamos a empezar ya a ver la propuesta de regulación de cómo podemos empezar ya a implementar este tema. Lo primero era definirla y eso pasó por un sinnúmero de trabajo, de mesas de trabajo, de intercambios internacionales y demás. Y ahora que se está terminando ya, o se terminó de conceptualizar, estamos en la etapa de hacer pilotos con esa taxonomía. Y pronto, y aquí Esteban me corrigió porque es el experto, vamos a iniciar, bueno, con eso, con todo eso que hemos aprendido, con las mesas, con la taxonomía, con el pilotaje, ahí ver, bueno, en qué momento va a ser parte de la regulación, en qué forma y demás, y eso se va a ver estrechamente con CONACYT. Eso es lo que les puedo comentar sobre eso, sobre esos dos puntos, muy importantes, por cierto. Sí, no, Yo agregando a lo que decía Adrián, perdón, Johnny, tenía la consulta, perdón, Esteban, sí, pero adelante. creo que me contestó Adrián. El CONACYT es como regulador, pero trabaja iniciativa regulatoria de las superintendencias. Más bien sí estaba en el interés de las superintendencias que esto fuera vinculante, era la consulta mía. Adelante, Esteban, y yo después complemento. Ok. No, lo que quería ampliar era justamente lo que decías. Hay dos procesos que son clave, yo creo, para las superintendencias como parte del proyecto para poder definir un poco los temas de regulación, ¿verdad? Uno son los pilotajes que estamos trabajando en este momento, que dan más información sobre cómo está la industria en este momento, digamos, para ver qué tan alineados estamos con la taxonomía o si hay brechas, digamos, muy amplias entre la aplicación de la taxonomía y lo que está haciendo el mercado actualmente. Entonces, son insumos importantes. El proceso de pilotaje ya inició, ¿verdad? Se hizo con un fondo de pensiones, con un fondo de inversión. Se están trabajando ahorita las guías para esos sectores y se está trabajando ahorita con banca, con 7 instituciones financieras. Y después de banca seguirá tres aseguradoras. Entonces, ese proceso de nuevo va a dar mucha información y lo que decía Adrián, de que habrá digamos, un componente de brindar recomendaciones sobre esa regulación específica que pueden hacer las superintendencias. Entonces, nada más quería apoyar, digamos, con eso que decía Adrián justamente. Listo. Sí, gracias, Esteban. Y atendiendo la pregunta de Jorge, a título personal, sí hay un interés de utilizar la taxonomía para ordenar las actividades de los entes regulados, que es básicamente lo que busca, ¿verdad? El instrumento, que a nivel país, y en el caso nuestro, el sistema financiero, haya un orden que por todos sea conocido sobre estos temas. Voy a continuar, Fernando, me indica, por favor. Ok, Perfecto, bien, continúa. bien. Les comentaba que era un paso desde nuestro punto de vista natural y afortunadamente ha sido el caso en el país para posteriormente, o en este caso, que hay cierto traslape natural, traslape que no causa daño en este caso, entre la taxonomía y la S1 y S2. La S1 y S2, bueno, como sabemos, una va con una visión, un sombrero más de sostenibilidad y la otra con uno más de riesgo climático, pero tiene una serie de temas similares que muy bien resumía Esteban en un cuadro que presentó ahora recientemente. Básicamente, esta filmina cuenta lo que acaba de decir Esteban, pero quería pues, remachar y compartir, tal vez esta es tal vez más visual desde mi, o por lo menos en el ámbito de mi presentación, y es contarles sí, la hoja de ruta que hemos tenido, ya casi más de 2 años que iniciamos, después de la consulta pública y la aprobación y la adopción de la taxonomía, estamos en periodo de probarla en ciertos participantes, o al menos uno en cada uno de los 4 sectores que nosotros tenemos, banca, valores, seguros y pensiones. Y después de haberlo probado, vamos a trabajar la parte de recomendaciones para la adopción regulatoria.
Ahora, en cuanto a nuestra hoja de ruta, esto de la taxonomía es sumamente relevante, pero es una parte nada más de lo que trabajamos. Como muestra este cuadro, las superintendencias han trabajado en la parte contable, por ejemplo, temas de pérdidas crediticias esperadas, bienes en dación de pago, contratos de seguros, impacto de brechas respecto a NIF, moneda funcional, estimaciones contracíclicas, de manera que hay un camino recorrido no sostenible, no verde, pero sí muy de la mano con normas contables internacionales, siendo S1 y S2 una de ellas. Una filmina para comentarles cuál es la hoja de ruta de las superintendencias con visión transversal. Para nosotros transversal es cuando estamos las superintendencias unidas, que no necesariamente es todos los casos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ordenados en los cuatro ejes que mencioné al inicio. Tenemos en la parte de revelación trabajar una sola taxonomía, eso por supuesto está avanzando, armonizarlas, es lo mismo que lo que acabo de decir. Hay un tercer tema ahí que es evaluar la viabilidad y conveniencia de introducir un régimen de divulgación relacionado con el clima. Aquí las superintendencias lo vamos trabajando cada uno en su sector y los hitos que les mostré antes ya muestran eso, siendo una guía, un ejemplo claro. En datos y en otros que vamos a ver más adelante, hay actividades permanentes como son el desarrollo de capacidades técnicas para hacer mejor el trabajo de supervisión y regulación. También desarrollar una arquitectura de información sobre datos ambientales, finanzas públicas y finanzas verdes, perdón, y demás. El análisis de vulnerabilidades es un tema pues, bastante característico del trabajo de los reguladores. En el caso de banca y seguros, se tienen metas de fortalecer o desarrollar pruebas de atención, pero no financieras, sino más bien sostenibles o verdes o no financieras propiamente. Y finalmente, ya en un eje muy nuestro, seguimiento a cambios en entidades supervisadas de las modificaciones que vayamos aprobando. Y un tema que nos quedó de una evaluación del EFSAP, aquí los temas que tienen EFSAP significa que es el Financial Sector Assessment Program, que fue la evaluación que hizo el Fondo Monetario del Banco Mundial en el 2022, el Banco Mundial específicamente. Nos dejó una tarea que estamos valorando sobre promover y evaluar planes de transición para un sector financiero de economía net zero. Bien, ya les hablé de la S1 y S2. Aquí, cuando se observa el globo, hay plazas, para citar Japón, Australia, donde ya están aplicándose. Estas normas se aprobaron en 2023, hace relativamente poco para el calado y el alcance que tienen. Costa Rica está trabajando fuertemente para que se adopten para los sectores regulados por el CONACYT, es decir, los cuatro sectores financieros, en el año 2028 con el ejercicio de cierre contable 2027. Para ese propósito, las superintendencias se encuentran de la mano de un constructor que fue seleccionado, por supuesto, con una licitación pública para que nos ayuden a definir la regulación que se va a implementar para nuestros sectores regulados. Esto también en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos. Y la meta es, pues, que esto ya empiece a adoptarse en la fecha que les acabo de decir. Y ahí, por supuesto que la pregunta natural es, bueno, ¿hasta qué punto, qué alcance, cuánto? En este momento estamos desarrollando la propuesta, no tengo esas respuestas y con todo gusto con la ADD podemos gestionar, si es que así lo consideran bien, una próxima actividad cuando tengamos más avances y podamos compartir más. Un tema que también es un poco un check de realidad es que estos países que les mencioné y muchos otros que ya han venido adoptando o que ya adoptan la S1 y S2, antes ya estaban muchos cumpliendo con el TCFD, ¿verdad? Que es un task force, un grupo de trabajo, donde venían trabajando los ejes de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Están muy presentes en la S1 y en la S2, y no es el caso de Costa Rica, no necesariamente, aunque sí los supervisores sabemos que hay participantes que están muy avanzados, pero nuestra regulación de supervisión es para todos, ¿verdad? No es para los más avanzados de la clase, sino que tiene que ser para todos. Y ya para finalizar, adelantándoles un poquito de la S1 y S2 hasta donde sea posible, por lo que les acabo de explicar. Bueno, han habido actividades de capacitación, de divulgación,
Y el pilotaje sin duda es una experiencia muy positiva para entender la taxonomía y que también nos da insumos para conectar con los requerimientos de la S1 y S2. Y estamos trabajando con la empresa que nos está ayudando a desarrollar el plan. Y ahí vamos a trabajar temas de alcance, si aplica proporcionalidad, gradualidad y demás. ¿Verdad? Que esos son temas naturales, son normales, no solo en temas sostenibles, sino en cualquier tema regulatorio, sobre todo entre más profundo sea el tema, más requiere coordinación, comunicación y tiempo para que se pueda entrar sin mayor problema de cara a los regulados y, por supuesto, lo más importante, de cara al consumidor financiero, afiliado, como quiera llamarse, asegurado, dependiendo del sector. Fernando, hasta acá llega mi presentación y quedo atento para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Súper interesante. Creo que Gustavo tiene una mano levantada por ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Veo que ya hay un pilotaje sobre la taxonomía en sí. No sé si ya se habrá presentado algún tipo de guía de aplicación que sea complementaria al ejercicio de las NIF S1 y S2, considerando que pues todas nuestras industrias son diferentes, pues sería un buen referente para tomar la aplicación según nuestro giro comercial. Entonces, no sé si se dispone de algún recurso similar que ya en conjunto se haya elaborado como para tenerlo como material de consulta. Sí, gracias, Gustavo. Actualmente no, pero sí le puedo adelantar que se tiene pensado sacar, por lo menos en el sector de pensiones, una guía, una guía que le ayude a los inversionistas pues, a masticar un poco más el tema si es que no maneja el tema, con lo cual es totalmente esperable porque son muy recientes, y también para entender cuál es la expectativa del supervisor en la aplicación de estas normas. Entonces, es algo de que estamos trabajando y se espera en un corto plazo pues hacerlo público. Otra consulta. Se mencionó que hay ciertas localidades que ya están implementando estos reportes. No sé si ustedes tienen conocimiento puntuales de alguno de ellos como para poder hacer el benchmarking y poder determinar cómo ellos han adoptado la norma de forma exitosa para poder, pues, nosotros tomar ese referente y aplicar esas buenas prácticas. Sí, son múltiples países. Le puedo comentar sin que esto signifique que deba haber estas naciones. Hemos estudiado los casos de Japón, de Hong Kong y Australia y nos ha parecido que van mucho más adelante que nosotros. Y también le puedo comentar que la forma en que han decidido adaptarlas o aplicarlas es diferente entre ellas. O sea, no hay una sola receta. Depende del sistema y de dónde vienen, de dónde vengan y hacia dónde quieren ir. Entonces sí, se va a encontrar resultados muy diferentes, pero todos de valor agregado. Bueno, don Adrián, muchísimas gracias. A usted, gracias. Y tenemos una consultita del chat que básicamente nos hace la pregunta de ¿con qué empresas se están acompañando para el plan de las S1 y la S2? A mí No no estoy me queda seguro si clara puedo esa divulgar esa pregunta. información. No estoy seguro si puedo divulgar esa información. Si gusta, me permite buscar y yo se la comparto, Fernando. Perfecto, perfecto. Y esas serían las dudas que teníamos en el chat y que teníamos, digamos, con manitas levantadas. No sé si existiera otra consulta, otra duda, aprovechando el momento. Vean que luego ese tipo de consultas ya yo no las respondo. Aprovechen los expertos. Pero bueno, sí, yo creo que parte de estos espacios es importante para examinar toda esta parte de la aplicabilidad de los estándares, tanto en marco regulatorio como digamos ya en el económico y empresarial de Costa Rica. Creo que es de sentirnos orgullosos que esto básicamente venga a dar una perspectiva pues bastante sólida, como nos comentaba Adrián, ¿verdad? Inherentes, o sea, tener estas conversaciones inherentes al contexto de un país como el de Costa Rica
que tradicionalmente, ¿verdad? Pues con recursos limitados genera, digamos, que hoy en día podamos ser y sigamos siendo líderes. Estos espacios de capacitación, fortalecimiento y compartir, ¿verdad? En ese sentido, eh, ayudan bastante a poner elementos importantes dentro del criterio del análisis, que eso forma parte de lo que AED quiere con las empresas que están comprometidas, ¿verdad? Entonces, agradecerles muchísimo a don Adrián, a don Esteban. Y mientras daba esas palabras, don Andrés alzó la mano. Entonces, don Andrés, si quiere, nos tira la Sí, preguntilla. sí, no, ya que diste el espacio ahí para que no hayan dudas después, mejor pregunto. O sea, al final, digamos, en las NIF S1 y S2 sabemos que va por etapas, primero las reguladas, ¿verdad? Bancos, seguros, y luego los grandes contribuyentes. Eso desde la arista de quien va a pedir un préstamo, pero la regulación ya se explicó que inicialmente el pilotaje, ¿verdad? Va a ser para bancos y seguros. Obviamente el banco es quien regularía a quien le va a prestar el dinero y quien recibe ese dinero tiene que cumplir con una serie de criterios, pero la esencia para lograr esa descarbonización es que las empresas entren a pedir créditos verdes, si no, no va a ocurrir mucho. Entonces, no sé si tendrá sentido, pero la parte de los grandes contribuyentes va a tener alguna regulación, porque finalmente es ahí donde debe de radicar el cambio de que esto se logre, ¿no? Eh, Tal vez es una reacción rápida. Eh, es muy importante tener en cuenta que el hecho de que hayan herramientas y que hayan objetivos eh, para identificar y dar seguimiento a los riesgos y los temas sostenibles, eso no significa que todos los créditos tienen que ser verdes, ¿verdad? Eso más bien puede llevar a la economía a un problema. O sea, el tema es que los que dicen ser verdes sean verdes. Eso es un tema que hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque es parte de lo que se busca. Y en cuanto a los grandes contribuyentes, bueno, por lo menos en el caso mío se sale del campo de acción. Sí, lo mismo, ¿verdad? Con el Ministerio de Hacienda hemos tenido conversaciones para, ¿verdad? Para considerar la taxonomía y ellos han estado en el proceso y están al tanto. Pero más allá de eso, digamos, la aplicación, yo tampoco podría hablar, digamos, en ese caso. Perfecto. Preguntan ahí por la grabación. Sí, la sesión se graba, bueno, está grabada y básicamente se comparte. Preguntan también por las presentaciones. No sé si Esteban o Adrián las puede facilitar para Sí, luego. yo paso la mía. Ok, No hay ningún problema. perfecto, perfecto. No, entonces, básicamente eso era un poco del espacio de hoy. De verdad, de nuevo, afirmar las gracias a Esteban y Adrián. En ese sentido, creo que logramos el cometido de pues poner en esto un tema, posicionar un tema que es básicamente la alineación de estos instrumentos y cómo se van a integrar dentro de este nuevo paradigma de sostenibilidad que se nos viene. Este, desde parte de agradecerles bastante, creo que el objetivo está suficientemente cubierto. Siempre que hay más dudas que respuestas también es bueno porque significa que estamos investigando, que estamos básicamente pues aplicando y eventualmente estos espacios ayudan un montón a estas empresas comprometidas a básicamente ¿verdad? Tener esa asistencia técnica y herramientas que hoy pues nos compartían don Adrián y don Esteban. Entonces, sin dar más, no sé si quieren dar unas palabras de cierre, si no podemos dar por concluido el evento digital. No, solamente agradecer de nuevo a todos los que nos acompañaron y también a la ADE por la invitación. Muchas gracias, sí. Todas las personas participantes y por el espacio también. Perfecto, Gracias, Adrián, muchísimas también. gracias. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, porque es una hora y media de tiempo ahí que se
invierte en estos espacios. Entonces, muchísimas gracias. Las grabaciones entonces igual van a llegar por medio del correo y va a estar subida en el YouTube, y por ahí entonces también van a ir los materiales de las presentaciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que pasen una bonita tarde y bueno, feliz inicio de mes. Comenzamos julio de una manera bien interesante y con bastantes elementos para considerar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas Muchas gracias, tardes. buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ana.